Bienvenidos alumnos del Quinto San Marcos. En esta oportunidad vamos a resolver el tema número 5 denominado División Polinómica 2, donde vamos a resolver una serie de ejercicios a manera de ilustración de toda nuestra parte teórica muy necesaria pues para enfocar este tema. Para iniciar necesitamos una ilustración a manera de motivación, ya que nos va a permitir enfocar las diferentes teorías y también el propósito pues, de este tema. Continuemos. Se nos pide lo siguiente. Puedes calcular mentalmente el grado del cociente y el máximo grado del residuo en la siguiente división de polinomios y dar la respuesta en menos de 10 segundos, es decir, sin necesidad de resolverla, sin necesidad de enfocarla. Bien, la teoría nos menciona que para encontrar el grado del cociente habrá que restar el grado del dividendo 5 menos el grado del divisor 2, es decir, el grado del cociente 3. Y el máximo grado del residuo es siempre 1 menos del divisor. Como el divisor es x cuadrado, entonces sería 2 menos 1, 1. Respuestas 3 y 1. Ahí lo tienen. ¿De acuerdo, chicos? Al final entonces del tema, ustedes van a poder deducir todo esto a través de las teorías. A continuación vamos a enfocar las diferentes formas teóricas que presenta este capítulo, los cuales van a estar comprendidos con una serie de definiciones, teoremas, propiedades, casos particulares necesarios en el tema. Veamos a continuación las diferentes formas teóricas de este capítulo. Primer punto, el teorema del resto, o conocido también como el teorema de Descartes. Da una división de un polinomio entre ax más b. El residuo de esa división se obtiene como un valor numérico. Se reemplaza en el polinomio dividendo el valor de menos b entre a. Para manejar este teorema, tenemos la siguiente forma práctica. Punto número 1. El divisor se iguala a 0. Copiamos a x más b igual a 0. Punto número 2. Se despeja la parte variable, es decir, x igual a menos b entre a. Punto número 3. Este valor obtenido se reemplaza y se resuelve en el dividendo. El valor obtenido se llama resto o residuo de la división. Tenemos un ejemplo de ilustración. Calcular el residuo o calcular el resto de la siguiente división. Tenemos aquí una división de polinomios y nos piden encontrar el residuo. Vamos a encontrar y responder el residuo sin necesidad de resolver la división por el caso de Ruffini. Bien, primer punto. El divisor se copia y se iguala a 0. X menos 2 igual a 0. Punto 2, se resuelve x valdría 2. Punto 3, se reemplaza en el numerador, en el dividendo. En el x cuarta menos 2x cubo más 2x más 6, es decir, 2 a la cuarta menos 2 por 2 al cubo más 2 por 2 más 6. Y aquí notamos que 2 por 2 al cubo es igual que 2 a la cuarta, por lo tanto se van a eliminar, con lo cual el residuo sería 4 más 6, respuesta 10. Punto 2, divisibilidad polinómica. Dados dos polinomios f y g de grados no nulos, se dirá que f es divisible por g si la división f entre g es del tipo exacta. Por ejemplo, el polinomio x cuadrado menos 5x más 6 es divisible por x menos 2, porque a la hora de resolver el residuo resultaría x igual a 2, y al reemplazar sería 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6, igual a 0. El residuo de esta división vale 0, por lo tanto, el primer polinomio será divisible por x menos 2. Observación. Observación con respecto a estas teorías.
Si al dividir un polinomio p de x por x menos a, el residuo que se obtiene es r, entonces por el teorema del resto sabemos que p de a será igual a r. Aunque muchas veces esta observación se utiliza mayormente en forma contraria, es decir, si nos dijeran que p de a es igual a r, entonces podemos establecer que este número r es el residuo de dividir p de x por x menos a. Así, cuando mencionan que p de x entre x menos 5, el residuo obtenido es 9, por el teorema de resto de x valdría 5. Este número obtenido se reemplaza en el dividendo, por lo tanto llegaremos a establecer que p de 5 vale 9. Bien, tenemos también las siguientes propiedades. Al dividir p de x por x menos a y x menos b respectivamente por separado, se obtiene el mismo residuo r. Entonces, al dividir p de x por el producto x menos a por x menos b, será también el residuo r. Primero, si al dividir p de x por x menos 2 el residuo es 5, y al dividir p de x el mismo polinomio por x menos 3 el residuo también es 5, entonces se puede concluir de que al dividirlo por el producto el residuo también será de 5. Tenemos la siguiente propiedad. Si p de x es divisible por q de x y q de x es divisible por otro r de x, entonces p de x será divisible también por el mismo polinomio r de x. O también de esta manera, si p contiene a q y q contiene a r, entonces p contendrá al polinomio r. Tenemos que recordar un caso muy particular a la hora de efectuar la división de polinomios. Al dividir p de x por q de x, donde q es de segundo grado, al dividir p de x por un polinomio de segundo grado, entonces el residuo será de grado 1 como máximo, es decir, al dividir p de x por un polinomio de segundo grado, el residuo se escribirá como ax más b.